Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva mirada financiera en este viernes 10 de abril de 2015. Nos estamos riendo antes con mi entrevistado de los días viernes, mi panelista Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. Nos estaremos riendo porque es viernes, Alejandro, porque comienza el fin de semana. Estamos contentos de poder descansar en una semana que ha sido bastante intensa. Ganas de descansar tengo, así que Yo sea también. viernes me viene bien así. Yo también. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Vámonos a las bolsas, ¿te parece? Vámonos las bolsas. Partimos con Asia. El Nikkei desciende en el día de hoy un 0,15%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 1,22% y Shanghái fuerte un 1,93%. Vamos a hablar sobre el IPC, que es la inflación que se dio a conocer hoy día en China. En Europa tenemos las plazas ya cerradas, pero todas al alza. El FTSE 100 de Londres avanzó un 1,06%, el CAC 40 de París un 0,06%, el DAX alemán 1,71%, IBEX 35,013. En Estados Unidos también las plazas están en azul a esta hora de la tarde. El Dow Jones un 0,43%, el Standard & Poor's también un 0,43% y Nasdaq 0,33%. También en positivo, la Bolsa de Santiago, el IPSA crece hasta ahora un 0,11% y el IXPA también aumenta un 0,08%. Con un aumento, cerró este viernes su cotización en la Bolsa de Metales de Londres, el cobre, que había estado bajando durante esta semana 2,74, lo que representa un leve avance con respecto al cierre de ayer. Y lo que subió hoy día, Alejandro, también el dólar, casi 5 pesos. Un aumento de 4,3 en relación a la jornada previa y durante la semana también subió 4,6 pesos. Vendedor 620,4 y comprador 620,10. ¿Por dónde partimos? ¿Viajemos al oriente? Bueno, Viajemos al oriente, nos vamos a China, donde se da a conocer la inflación, ¿no es cierto? El gigante asiático en el día de hoy, que la inflación continúa bajo el target que se ha previsto el gobierno. Entonces obviamente que esta evolución deja de manifiesto que la economía sigue, ¿no es cierto?, presentando debilidades y a su vez incrementando expectativas de una política monetaria más expansiva. Nosotros siempre adelantamos lo que viene la próxima semana, Alejandro, y es importante decir que la próxima semana conoceremos el martes precisamente la cifra de crecimiento del primer trimestre de 2015. ¿Se espera? ¿7%? Algo por ahí. Vamos. La inflación fue un poquito más alta de lo que se pensaba, lo que puede ser una buena señal si es que es una tendencia que se mantiene. 1,4%. Sí, 1,4%. La política monetaria seguramente se va a hacer más expansiva, yo creo que está el espacio, pero el crecimiento yo creo que es difícil que se sostenga muy arriba. Yo creo que si se logra un 7 va a ser bueno. Pero efectivamente la próxima semana hay una serie de datos de la economía china, incluyendo ventas minoristas, producción industrial, comercio exterior y además esta que tú mencionas, que es el crecimiento del PIB del primer trimestre, que ciertamente es uno de los datos más importantes que se publican la próxima semana. Bueno, sobre todo con lo que respecta al gigante asiático. La próxima semana también vamos a tener cifras con respecto a la zona euro, porque hoy día, de hoy, conocimos algunas cifras en el Reino Unido. La producción industrial que está por debajo del consenso del mercado para febrero y obviamente que está impactada negativamente por todo lo que ha pasado con el petróleo y el gas, que dejemos la salvedad que hoy día tuvo un fuerte repunte del petróleo, tanto el WTI como el Brent. Bueno, hay rumores de que la OPEP tal vez podría ponerse de acuerdo para recortar la producción. Y eso tal vez es lo que está impulsando el precio del crudo. La próxima semana, ya que estamos hablando de eso, hay muchas cifras en Estados Unidos también: producción industrial, ventas minoristas, inventarios. Así es que va a ser una semana noticiosa y tenemos además reunión de política monetaria que tal vez en Chile, que tal vez sea lo menos interesante a estas alturas, porque ya se ha dicho todo con respecto. Incluso hoy día Rodrigo Vergara, hablando en esos típicos seminarios que se dan después de cuando da a conocer el IPOM, no da mucha sorpresa de lo que puede pasar. Obviamente que hay una mantención de la tasa de política monetaria, por lo menos durante los próximos meses. Sí, la encuesta del Banco Central plantea, creo que unánimemente, que la tasa se va a mantener en 3% la próxima semana y que ese es el escenario más probable por varios meses más. Reaparecen sí en la encuesta algunas posibilidades de recorte de tasa más adelante. Parece que
el IPC, por ser, a pesar de ser un dato puntual y específico, ha generado algunos cambios de expectativas en alguna gente y se están viendo ya la posibilidad de recortes de tasa de nuevo. Yo creo que es más bien un wishful thinking que otra cosa, pero... Es lo que nos gustaría, a lo mejor. No sé, a algunos puede que les guste, pero yo creo que el Banco Central no puede bailar al compás de un número y por lo tanto lo que ha dicho, que ha sido muy claro y ha sido muy categórico en el IPOM, en la minuta de la última reunión de política monetaria y en otras declaraciones, que la tasa se va a quedar donde está y bueno, incluso ha dicho que probablemente va a empezar a subir hacia fines de año. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de recorte de tasas a menos que el escenario cambie muy drásticamente en los próximos meses. Bueno, sobre todo porque hay una inflación, como decía varios economistas. No te leí a ti, pero a lo mejor esta semana te dejaron tranquilo. No contesté el teléfono. ¿No contestaste el teléfono? Bueno, qué agrado que estés aquí conmigo el día viernes. Eso habla muy bien. Hablemos un poco de esta inflación subyacente, que es una preocupación que tienen ustedes los economistas y que obviamente que si bien la cifra de este mes, ¿no es cierto?, del mes de marzo fue un 0,6% más abajo de lo que había pensado el mercado o lo que estimaban los analistas, hay una inflación subyacente que les preocupa a ustedes. Sí, todos los indicadores de inflación subyacente están mostrando variaciones altas, o sea, lo que está diciendo eso es que las causas fundamentales de la inflación siguen estando presentes, siguen estando vivas y por lo tanto que no es razonable olvidarse de ese tema. Varios de los indicadores están sobre 5%, si bien hay bajas respecto de febrero, sigue estando muy arriba y por lo tanto y además la inflación total está fuera del rango del Banco Central, del rango meta desde hace mucho tiempo, desde comienzos del año pasado prácticamente, así es que yo creo que la preocupación principal tiene que ser lo que pase con la inflación en el futuro próximo y si bien no se espera que sea tan alta en los meses que vienen, puede venir alguna ayuda del petróleo adicional, la baja del dólar podría ayudar algo en algunos precios. ¿Qué pasó hoy día con el dólar? Este aumento tan importante que ha tenido la semana, ¿te habrá tenido que ver todo lo que pasó, lo que comentamos ya en el programa de estas minutas de la Reserva Federal con respecto a que no hay una opinión en la misma línea de todos los consejeros de la FED? Bueno, yo creo que eso fue una sorpresa y parece haber bastante confusión, lo que es razonable por lo demás. Hay opiniones en cuanto a que la tasa tendría que empezar a subir en junio y otros que lo ven algo más tarde, en septiembre, incluso más hacia fines de año. Pero yo creo que hay y eso en alguna medida generó un renovado fortalecimiento del dólar. La relación entre el dólar y el euro está en 1,06. Sí, exacto, me leíste el pensamiento, o lo viste, me espiaste, Alejandro, me copiaste, sí. Porque yo tenía justo abierta la página donde decía el euro se mantiene cerca de la paridad con el dólar y rosa mínimos en 12 años, está en el día de hoy 1,07, fíjate que no tenía esta relación desde el año 2003 y desde el inicio de este 2015 ya acumula un 12% de desplome. Una buena noticia para países como Alemania. Bueno, más que para Alemania, diría yo, para los países más complicados, España misma, Italia, Francia, que son los que necesitan más alguna ayuda para lograr hacer repuntar sus economías. Pero en general todas las monedas latinoamericanas se depreciaron. Y yo creo que eso está respondiendo a esta mayor fortaleza del dólar. El real, que tiene ahora un outlook negativo, la clasificación de riesgo de parte de Fitch, me parece que es. Fitch Ratings. Sí. Es que bueno, esta semana también las cifras que ha entregado Brasil, la proyección de crecimiento, las señales de inflación todavía muy altas, hace cada vez la cancha desempleo. Está muy complicada la cancha para la presidenta Dilma Rousseff, una presidenta que ha bajado su popularidad a niveles mínimos. Así es. Las tres presidentas en América Latina están pasándolo mal en este minuto. Lo están pasando mal en este minuto, sí. Ya vamos a hablar de la presidenta, nuestra presidenta, ¿no es cierto? Y de todo lo que ha pasado a nivel internacional, cómo nuestro país se está manteniendo a lo que no debiera estar en las páginas de los distintos medios de comunicación. Ayer fue el New York Times y hoy día, por ejemplo, sale un
un análisis que yo no te voy a preguntar qué opinas, porque la verdad que Morgan Stanley habla sobre el banco estadounidense, habló sobre los casos Cabal, ¿no es cierto?, Penta y Sokimich. ¿Y qué es lo que dice? Dice que lo que está pasando en nuestro país, que el destape de los casos de corrupción es una señal de que la democracia chilena está madurando. ¿Qué es lo que dice este banco? Destacó que estos casos demuestran que las instituciones locales están funcionando y que nadie está por encima de la ley. Te veo tu cara, Alejandro, me gustaría reflejar la cara para todos nuestros auditores. Una cara de, no, por Dios, ¿cómo pueden estar diciendo esto? ¿Sí o no? Bueno, lo que pasa es que ahora, o sea, lo que da a entender, o lo que yo entiendo de lo que dice JP Morgan es que ahora estos casos se están destapando, como dando a entender que antes también ocurrían y no se destapaban, lo que no es algo como para estar muy contento ni muy orgulloso. Pero yo creo que hay un fondo de razón, en el sentido que, bueno, tenemos empresarios importantes presos, tenemos varios otros en las cuerdas, hay una serie de políticos y parlamentarios que están transpirando helado desde hace algún tiempo. Hay algunos que se han quedado mudos, que solían hablar hasta por los codos todos los días y no se les ha visto en bastante tiempo ahora último. Entonces yo creo que esto puede ser bueno para la democracia y para el país siempre y cuando se maneje y se cierre bien. Y eso significa que quienes están involucrados en estas prácticas ilegales reciban su castigo, pero eso también implica que los partidos políticos, los parlamentarios, tienen que ellos mismos modificar la organización de esos partidos, la transparencia con que funcionan. ¿Y cómo se financian las campañas? La regulación con que operan, cómo se financian las campañas, y un tema del que no se ha hablado, por ejemplo, que es el financiamiento del exterior. Sabemos que hay fundaciones u ONGs extranjeras que financian partidos en Chile, que son... Por ejemplo, la Democracia Cristiana tenía un financiamiento importante de Europa, ¿no? Exactamente. Históricamente lo ha tenido, sí, de por hecho. Eso te digo. Y ahora la Democracia Cristiana está casi desaparecida en muchas partes del mundo, pero en Alemania sigue existiendo y desde allá llega financiamiento. La Internacional Socialista también mantiene vínculos con los partidos equivalentes en Chile. Y eso, todo eso no está normado, por supuesto, acá. Y eso, hasta donde yo sé, es una caja negra. Entonces, eso es importante que se transparente. O se dice, no me consta, pero se dice que hay parlamentarios que han recibido financiamiento de Venezuela, así como Podemos en España recibe financiamiento de Venezuela, que parece que es un dato de la causa, es algo sabido. También aquí hay parlamentarios que reciben financiamiento de Venezuela. Todo eso no puede seguir bajo la mesa como está hoy día. O sea, está bien el tema de las boletas, el tema de las empresas, todo eso está muy bien que se fiscalice, que se castigue lo que se ha hecho mal, que se mejore la regulación hacia adelante, pero no hagamos la vista gorda con lo otro. Bueno, yo creo que eso es bien importante. Tú abres una arista, en el fondo todo esto está definido o enfocado a los aportes que pueden hacer los empresarios. Abriendo la arista, no solo los empresarios son los que financian las campañas, tú dices los partidos políticos internacionales o las ONG internacionales, ese es también, o sea, dentro de, si vamos a regular, regulemos absolutamente todo, no dejemos una arista que no está, ¿no es cierto?, bajo esta ley. No, y los partidos tienen que estar fiscalizados por el CERVEL, o sea, algo que tiene que mejorar muchísimo es la organización y atribuciones y financiamiento del CERVEL. No puede quedar así, porque si no esto va a ser un chiste, ¿no? Va a haber algunos castigados, pero las cosas van a seguir igual que siempre y ahí vamos a estar perdiendo la oportunidad que JP Morgan plantea que de alguna manera se está abriendo. ¿Acaso ves las declaraciones de la nuera de la presidenta Bachelet en el diario La Segunda? No era lo que yo habría querido escuchar, pero pero yo creo que mejor se habría quedado callada. Bueno, lo comentábamos antes del programa. Sí. La verdad que es complejo. Sí, está pidiendo disculpas ahora cuando si sabe lo delicado que es, ¿no es cierto?, un personaje público que está en la palestra. Hay que hay que ser mucho más cuidadoso. Y además que dice que, o sea, efectivamente pide disculpas, pero dice que no ha hecho nada ilegal ni nada que esté contra las reglas. Entonces, ¿por qué pide disculpas?
O sea, es como extraño. Bueno, y estas reuniones... las reuniones también, ¿no es cierto?, con CCU, que hoy día veía declaraciones, por ejemplo, el gerente general de la CCU hablando de esto, le dio una carta a sus trabajadores y afirmó que sí, había existido un vínculo con esta empresa ligada a Natalia Compañón y señaló que los antecedentes ya los puso a disposición del directorio. Estos trabajos, dijo, fueron realizados y eran necesarias. Son las declaraciones que hace el gerente general Patricio Jotar de CCU con respecto a estas asesorías entre enero y noviembre de 2014. Se abre un poco el espacio porque estas asesorías fueron después de la supuesta reunión, ¿no es cierto?, que tiene el hijo de la presidenta con... Andrónico Luksic. Bueno, o sea, esta información que se sabe ahora hace más complicado el caso del crédito a Cabal, porque en virtud de que se programan estas 3 reuniones adicionales con Natalia Compañón, se le encarga un estudio, por lo que yo he visto en la prensa, que dice que es sobre efectos sobre el transporte en ciertos lugares donde se podría construir una planta de CCU. Yo hasta donde sé, hay empresas de transporte, o sea, empresas que hacen estudios de flujos de tráfico y de origen y destino de viajes que son bien especializadas y que son bien conocidas. O sea, tú dices que es mejor haber tenido una mucho más especialista que una empresa que entregue... Que salió de no sé dónde y que nadie conoce. Entonces, o sea, como que le agrega grados de rareza a todo este evento. Bueno, eso con respecto al ámbito nacional, tenemos mucho que comentar. Estoy hablando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, mi panelista de los días viernes. Pero antes, Alejandro, hacemos una pausa, ¿te parece? Bueno. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya son las 2:18, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores, y yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Alejandro, vámonos al ámbito internacional. Aquí tenemos una televisión y estamos viendo, para que no nos escuchan también, imágenes de la llegada de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, ¿no es cierto?, a la conferencia, ¿no es cierto?, en Panamá. En Panamá. Sí. Dicen que hablaron por teléfono previamente. Es la primer contacto que tienen desde... 1961. 1958 parece. Estaba leyendo en el diario. Sí, tienes razón, porque las relaciones se cortaron en el 61. Pero... No, eso va a ser histórico, si bien no tiene nada que ver con el ámbito económico, pero sí tiene que ver con el ámbito económico. Y ¿viste a una encuesta de popularidad que tiene mayor popularidad Barack Obama que Raúl Castro dentro de Cuba? Bueno, no me sorprende. Lo que me sorprende es que la gente se haya atrevido a contestar a decirlo. Eso. Ya sí. Eso marca algo distinto, ¿eh? Sí. No, yo creo que hay implicancias económicas de esta reunión y de la normalización gradual. Es un tema que no se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Ha avanzado algo o no? Sí, se han liberalizado los viajes de ciudadanos norteamericanos hacia la isla y ha habido un aumento importante en las visitas, principalmente de parientes, de exiliados cubanos, etcétera.
pero... Y también el traspaso de remesas, ¿o no? De divisas. ¿Cómo se llama ese traspaso cuando los familiares le entregan a su... Remesas, ¿no? Sí, sí, tiene un nombre distinto, pero no me Bueno, acuerdo. pero ya es el concepto. Sí, pero ha habido alguna liberalización en el tema de los viajes. Y lo del embargo propiamente tal se supone que está en proceso. Pero esto tiene, bueno, desde luego una dimensión política muy importante, porque en la medida que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tiendan a normalizarse, tienda a quedar atrás todo el periodo de Guerra Fría que se extendió hasta ahora, eso de alguna manera también influye sobre otros países de la región, o sea, deja más aislados a Venezuela y a Nicaragua, que son los dos defensores o los dos regímenes más parecidos al cubano. Pero desde luego también tiene implicancias económicas, especialmente para la isla. Estados Unidos algo se va a beneficiar sin duda alguna, pero la diferencia de tamaños hace que el potencial beneficiado mayor lejos sea Cuba. Y eso va a ser interesante porque, bueno, es un proceso que de alguna manera ya comenzó con alguna liberalización de la actividad económica que pueden desempeñar los cubanos de manera libre. Entonces, yo creo que va a ser un caso interesante de observar y analizar en el futuro. Es de esperar que esto efectivamente evolucione de la manera que está previsto y no haya problemas con el Congreso norteamericano, por ejemplo, que podría trabar o paralizar alguna de estas cosas. Exactamente, sabemos que es un Congreso mayormente compuesto por republicanos y también hay muchos del ala conservadora de los republicanos y sabemos que todas las medidas, ¿no es cierto?, que ha desarrollado el presidente Barack Obama han sufrido reveses dentro de lo que es esta instancia parlamentaria. Nos vamos a Europa y también a la relación con el Fondo Monetario Internacional, porque en el día de hoy la directora gerente del Fondo Monetario, Christine Lagarde, confirmó que la institución financiera recibió el pago por parte de Grecia de 460 millones de euros, unos 490,5 millones de dólares, correspondiente al tramo del préstamo que el país le debía en abril. ¿Habrá estado la mano de Putin en este traspaso de la deuda que hace? Porque recordemos que también durante la semana, incluso ayer, se reunieron Tsipras con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sí, no, pero yo entiendo que Tsipras fue con la mano extendida a Rusia, pero volvió con la mano vacía. O sea, Rusia no está en condiciones de regalarle plata a nadie, y menos a Grecia, que es un país que podrá apoyarlo algo eventualmente en la disputa ideológica y política que tiene con la Unión Europea, pero es un país irrelevante en último término. Se había hablado como la puerta, leí un artículo que era como la puerta de entrada, ¿no es cierto?, de Rusia a la zona euro, una puerta lateral, por ejemplo, como sería la puerta de Chipre en algún minuto, ¿te acuerdas cuando...? Sí, pero tiene otras puertas abiertas, que es a través del financiamiento, que es mucho más barato, de partidos políticos de extrema derecha, principalmente en Francia y aparentemente en Austria y algunos otros países. Esto también sucede en otros países, no solo en nuestro país. Absolutamente. No hemos inventado nada en eso nosotros. No, copiamos nomás. Pero los fondos con los que pagó Grecia al Fondo Monetario salen de los pocos recursos que todavía tiene. Entonces está un poco arrinconándose más en una esquina de Grecia con esto. Tiene pagos muy importantes que hacer en los primeros meses de este año, no solo al Fondo Monetario, que ya lo hizo, sino que a otros acreedores internacionales. Y por lo tanto, si no logra un acuerdo importante de aquí a fines de mes, probablemente la situación se va a volver crítica. Pero más allá de la relación Grecia y con el resto del mundo, que a esta altura ya ha pasado a ser un fenómeno más bien anecdótico, es interesante las declaraciones que hizo Christine Lagarde en el sentido de que probablemente tenemos que acostumbrarnos a un crecimiento mediocre en el mundo en el futuro. Cosa que la dice como gran descubrimiento, pero que en realidad era una realidad y una verdad hace tiempo, y que mientras los principales países de Europa y también Estados Unidos, por qué no decirlo, no logren normalizar sus economías, lo cual implica, entre otras cosas, desendeudar a las empresas, a los gobiernos y a las familias,
va a ser imposible restablecer un crecimiento como el que había antes de la crisis financiera del año 2008-2009. Desde ese punto de vista, no hay mucha novedad. Ahora, el Fondo Monetario, además, no la próxima semana, sino que la siguiente, tiene que publicar su World Economic Outlook, del que ya ha habido algunos adelantos, algunos capítulos de esta publicación. Porque ahí son distintos los que publica también el Banco Mundial. Sí, es diferente. Pero el que es más seguido, el que es más mirado, es del Fondo Monetario, el Fondo Monetario. Y las proyecciones se revisan entonces de crecimiento mundial y por países durante la semana subsiguiente. Y probablemente, va a haber algunos ajustes ahí, pero hay más optimismo respecto a Europa, pero hay algunas preocupaciones respecto a Estados Unidos por las consecuencias del fuerte incremento en el valor del dólar. Bueno, eso me gustaría traerte, estamos en el ámbito internacional, me gustaría traerte de nuevo a Chile en estos últimos minutos, Alejandro. Ahí acaban de publicar una buena noticia para los automovilistas, porque el precio promedio de las bencinas bajaría 3 pesos por litro la próxima semana. Hemos tenido varias semanas de crecimiento sostenido de 5 pesos por semana en el fondo por la aplicación de este MEPCO. Pero me hace ruido con el alza que tuvo en el día de hoy el petróleo. Bueno, pero es un poco la tendencia de lo que estaría marcando, ¿no es cierto? Probablemente lo que está ocurriendo es que este proceso de alzas graduales que se produjo ya agotó las alzas que debieron haberse traspasado inmediatamente hace tiempo. Y por otro lado está la revaluación del peso respecto, si bien ha subido el dólar en estos últimos días, pero acuérdate que estuvo en 640 pesos y después bajó fuertemente. Eso tal vez está llevando a esta proyección de que el precio de la benzina podría estar bajando por primera vez en 10 u 11 semanas el próximo jueves. Oye, otra cosa importante para la próxima semana, Alejandro, que no me gustaría dejar de tocar contigo en este día, es el tema de la reforma laboral. La verdad que el gobierno, la nueva mayoría, listan más de 100 cambios a la reforma laboral. Estamos igual que los miles de cambios que se hizo a la reforma tributaria. Sabemos que ya a partir del próximo lunes hay plazo hasta el lunes para presentar las modificaciones. La Comisión de Trabajo de la Cámara Baja ya contabilizó más de 100. A ella se sumaría, obviamente, dentro de las que son todas las reuniones o las conferencias que han tenido los gremios, la CUT, distintas personas con respecto a la reforma laboral. Sí, bueno, ahí son indicaciones que hacen los parlamentarios de todos lados. No necesariamente van a ser acogidas todas ellas o algunas de ellas, pero efectivamente los distintos grupos de presión, desde la CUT hacia abajo, están intentando generar cambios en el proyecto de ley que envió el Congreso para que quede más favorable a sus posiciones. ¿Cuál es tu visión de este proyecto de ley? Bueno, tal como está, es un proyecto, primero, incompleto, en el sentido de que está preocupado solo de fortalecer la actividad sindical, con algunos problemas potencialmente graves como la eliminación del reemplazo en huelga, ¿no es cierto?, de la titularidad sindical, que es una cosa que es bastante absurda, que puede generar que personas que ejercen cargos similares tengan beneficios distintos dependiendo si están o no sindicalizados. Pero todo lo que tiene que ver con productividad, todo lo que tiene que ver con participación en el mercado del trabajo, no hay absolutamente nada. O sea, y que se supone que era el espíritu de la ley. Sabemos que estamos buscando un poco mayor productividad, que nos hace falta, nos han dicho los órganos internacionales, que es el salto para que Chile, ¿no es cierto?, tenga un mayor salto, logre ser un país desarrollado. Todo el tema de la valorización del capital humano, estamos al debe con eso. Bueno, lo que ha sido hasta ahora, y ojalá sea hasta ahora nomás y no siga así los próximos 3 años, el sello de este gobierno ha sido el desprecio absoluto por todo lo que tiene que ver con crecimiento. Y por eso estamos creciendo de la manera en que lo hemos estado haciendo. O sea, con expectativa de 2,8 para... Y dentro de a propósito que estamos hablando de esto, de las proyecciones de la encuesta del Banco Central, si bien se mantienen las proyecciones para el 2015 y 2016, la del 2017 baja.
de 4% a 3,8%. Ah, mira, siempre tú ves cosas que los demás no vemos. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Bueno, ¿Que nuestro potencial está bajando? exactamente. Yo creo que eso está reflejando la creciente convicción de parte de los analistas de que en realidad el potencial de crecimiento de la economía chilena es menos de lo que se dice y por lo tanto que es muy difícil que se logren generar condiciones para crecer a tasas cercanas al 4% en el futuro. Bueno, y sobre todo si una ley laboral como esta está al debe en hechos tan importantes como los que necesitamos para crecer de una manera más importante. Efectivamente, y lo que no está todavía muy claro son las consecuencias de la reforma tributaria. Bueno, si todavía hay nebulosa, está totalmente opaco, faltan muchas circulares y como se va a aplicar de una manera progresiva, la verdad que las circulares como que se van aprobando una vez que va a entrar en vigor la ley. No, eso, pero además que como es un proceso gradual de implementación, todavía no sabemos realmente cuáles van a ser las consecuencias de esta reforma tributaria. Yo creo que van a ser negativas, pero todavía no estamos viendo plenamente las consecuencias de ella. Se nos acaba el programa, pero tú sabes lo que te pido todos los viernes. ¿Qué me pides todos los viernes? ¿En qué nos tenemos que fijar la próxima semana? Pero ya lo hablamos un poquito al comienzo, sí, ¿no? pero algo más que precisar. China, tenemos que estar mirando a Estados Unidos. China importante, Estados Unidos. En Chile, Unidos. reunión de política monetaria. Sí, que va a pasar un poquito desapercibido esta vez, yo creo, pero básicamente el PIB de China, los otros datos de comercio exterior, ventas industriales, o sea, producción industrial, ventas del comercio. Y en Estados Unidos hay inflación, hay producción industrial, inventarios. No, hay mucho número. Hay algunos datos en India que está también adquiriendo alguna notoriedad, así es que va a haber harto de qué hablar. Ahora sí lo libero, señor Fernández. Muchas que tenga gracias. un excelente fin de semana. Gracias, tú también. Terminó la tortura. Y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.